Padre, tú eres el buen sembrador y tú eres el que nos has dado la buena semilla, y no solo la buena semilla, sino, Señor, nos has preparado siempre una buena tierra. Y esa tierra, Padre, en la que tu siembra, en la que tu fruto, en la que tu Adamá, Dios de los cielos, sigue hablando en nuestros corazones. Sigue, Señor, dando, dando pan al que alimenta, sigue dando, Señor, trabajo a tus hijos, sigue dando, abriendo las oportunidades, sigue extendiéndose, Señor, a través de tu reino y de tu justicia. Esa, esa semilla y ese pan siempre vendrán del cielo. Y por eso tu mesa, Señor, esa mesa santa, esa mesa de hijos, esa mesa, Señor, que nos levantó para poder mirar, para poder acercarnos al centro de tu gracia, esa, Señor, nos permita también en el nombre de Cristo Jesús seguir haciendo lo que hace tu Espíritu, preparando esa morada, seguir haciendo lo que hace tu reino, transformando esta tierra y seguir en el nombre de Cristo Jesús, llamando, Padre, a lo que pertenece al trono de tu gracia y de tu misericordia, lo que pertenece, Señor, al estado de tus pies, lo que te pertenece a ti. Y eso, Señor, es una obra santa, eso, Señor, es una unidad, ese, Señor, es un pacto que va caminando, ese, Señor, es un testimonio que va extendiéndose, y ese, Señor, es un evangelio que va sembrando y se va cosechando a través del sonido, Padre, a través de las aguas de vida, a través de la tierra, Dios de los cielos, a través, Señor, de nuestra voz, a través de nuestras manos, a través, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, siempre desde la más pequeña semilla hasta el árbol, Padre, hasta el árbol de la vida, siempre en el nombre de Cristo Jesús nos han dado corrientes de agua, nos han dado vida, nos han dado la oportunidad de tener voz, la oportunidad de llamarte Padre, la oportunidad, Señor, de seguir caminando con tus hijos. Bendigo a tus hijas, Dios de los cielos, porque, Señor, así como Tamar, vuelven a esa verdadera fuente de aguas de vida y pueden levantar su voz. Bendigo, Señor, a esa voz que en el nombre de Cristo Jesús no vino a mostrar la insensatez, sino en el nombre de Cristo Jesús vino a dar vista a los ciegos, vino, Señor, a dar luz, a tu luz verdadera y a caminar a tu Shema. Vino, Señor, a que tu reino y tu justicia, ese sea, Señor, nuestro evangelio proclamado, vivido, transitado, transformado, Dios de los cielos, y en el nombre de Cristo Jesús unido. Por eso, Padre, lo que tú has unido, en el nombre de Cristo Jesús, eso se sigue extendiendo. Bendito seas, Padre, por tus hijos también, porque tus hijos, al aceptar nuestra oración, al aceptar nuestra petición, vamos cambiando y vamos formando, Señor, una nueva tierra que vamos sellándola, sellándola. Y qué mejor sello, Señor, que el de tu Espíritu, qué mejor luz, Padre, que la de tu, que la de tu Espíritu íntegro, completo. Y qué mejor, Señor, que ese Espíritu, Padre, que levanta nuestras manos, que extiende, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestros pasos hacia ti. Bendito seas. Y es Shabbat y empezamos a completar esta semana. Y, Señor, todos esos enemigos que nos presentan, pues, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, con sus pasiones y sus odios, Señor, esos que ven en su huerto, para nosotros siempre tenemos un jardín que reverdece en nuestro ser, y ese es el de nuestro amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Adri, bendiciones, buenas tardes, bienvenida. Bueno, entonces, como ustedes ven, qué bueno que sean evidentes estos problemas para ver lo importante de la buena semilla, de la buena siembra, de la buena cosecha. Y qué importantes, pues, las mujeres que son escuchadas, y que son escuchadas porque se escuchan y eh, pueden escuchar esas dos voces y claro, pueden levantar su voz, porque desde el principio, como veíamos, desde el principio Dios dio la oportunidad de que hizo varón y hembra, pero que ese varón y hembra tenía que
mostrar justamente las dos voces, ¿no? La voz de Adán y la voz de Eva, para unirlas y para que ese sea también el escuchar, el escucharse, el escuchar en la tierra. Porque si nosotros escuchamos a Dios, pues es porque escuchamos a nuestro hermano. Y qué mejor hermano, que mejor hermana que nuestro pariente cercano. Qué mejor, y quién más cercano que el que tiene pacto. Así que eh, en el libro, en el libro de en el libro mm, de Mateo, vamos al libro de Mateo, al capítulo 3. Mire, Mateo capítulo 3. En el verso 3 dice, muchas cosas les habló en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y se lo comieron. Otra parte cayó en los pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas al 100 por una, otras 60 y otras al 30. El que tiene oídos, que oiga. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando? Del 3 al 9. Entonces, por ejemplo, les voy a decir, yo tengo mi versión, el 13:4. Al sembrar, una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Cómo tiene usted otra versión? Igual unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. ¿Ya? ¿Alguna otra? Las aves y se las comieron. Pero es interesante porque vamos al Mateo 13:8. Mateo 13:8, ¿qué dice? Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. ¿Ya? Unas 100, otras 60 y otra 30. Pero aquí usted le faltó leer algo. ¿Qué le faltó leer? Otras cayeron en tierra buena ¿Ya? y dieron fruto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le falta ahí? Entonces pasa un poquito desapercibido y parecería así bastante obvio, pero no es bastante obvio, porque Marquito, yo tengo sí, una versión que dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, ajá, otras, pero, pero si ve, en la suya sí tiene semilla, aquí no tiene semilla. Yo tampoco tengo semilla y el de Erika tampoco tiene semilla.
Pero es que viene desde el 7 que dice, otras semillas cayeron entre espinos y los espinos crecieron y las ahogaron. Yo tengo Pero otra parte cayó entre espinos. Y verá que Adri, ¿cómo tiene usted, Adri? entre abrojos. Pero ¿cómo tiene todo el versículo? Desde el 7 dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero Otra otra parte parte, cayó en tierra buena, dio buena cosecha, algunas espigas dieron 100 granos por semilla. sí, lo interesante es que no dice otra parte cayó entre espinos nada más, no dice otra parte de semillas. No sé si alguien tiene una versión en donde diga simplemente que cayó entre espinos y no hable de las semillas. La mía no habla de semilla. ¿Verdad? Ujú. Entonces, aquí no habla de semilla. Y tampoco en el 8. Si no tienes en el 7, en el 8 tampoco tiene Poco. semilla. Tampoco tiene semilla. Entonces, ¿de qué está hablando de estos pasajes? Está hablando del sembrador, de la semilla, de sembrar. Sí. Mire, entonces, De un viene camino. y a los discípulos, entonces vamos a los discípulos. La parábola explicada. Ya dice, vamos ahora con la palabra, eh, con la parte explicada. Ahora, miren, ya tenemos un punto de partida, ¿no es cierto? ¿De qué está hablando Cristo Jesús? Ahora dice, ¿por qué hablas en parábolas? Le dijeron los discípulos. Porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los amo. Y el 13:16, pero dichosos vuestros ojos que ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Entonces, ¿en dónde está? ¿En dónde está la solución? En la boca. ¿Ve? ¿Por qué en la boca a mí? Porque yo entiendo que está hablando de la voz, del sonido. Ya, ajá, Está ajá. hablando del dabar. Está Y el hablando dabar es la semilla. está hablando de la semilla. Perfecto. Y entonces, si la semilla tiene voz, ¿qué pasa? Deberían escuchar y deberían ver, pero no es así. Y mire, pero Cristo Jesús hace lo mismo que el profeta. Mire, ahí hay un intercambio de cosas, dice. El profeta Isaías decía, al oír oiréis. Entonces, ¿por dónde empieza el profeta Isaías? Por el oír. Y viendo, veréis. Y luego mire cómo hace el cambio de cosas. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen sus oídos y sus ojos están cerrados. ¿Ya? No sea aquí, entonces, si es así que sus oídos están cerrados, tendría que empezar también la conclusión diciendo, no sea que oigan con sus oídos, pero no, empieza la conclusión, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con el corazón y se conviertan en Yorosán. Y Cristo reafirma de esa misma forma porque dice,
Dichosos que, no dice dichosos vuestros oídos, sino dice dichosos vuestros ojos. Entonces, ahí vemos cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? La vista, los ojos. ¿Los ojos o la sordera? ¿Las dos? ¿La ceguera o la sordera? La sordera que les lleva a Las dos, enceguecerse. las dos. Los dos. Las dos. Exactamente. Las dos. Pero, en este caso, ¿cuál es más fuerte? ¿La sordera o la ceguera? La sordera. O No, la ceguera. ceguera, porque la pone primero a la ceguera. Exacto. Entonces ahí viene el asunto, sí. Si quieres sanar la ceguera, la ceguera empiece por abrir los oídos. Pero en realidad el problema es la sordera. La ceguera. Perdón, la ceguera. ¿Por qué? Un sordo puede guiar a otro sordo. Ahora, Probablemente sí, exactamente. porque Ahora, un por la ciego. vista. Exacto. Entonces, un ciego puede guiar a otro ciego. No. Sí. Ese, ese es el tema. Ese es el tema. Así que, ahora, entonces ahí ya vemos que ya viene esta parte de la semilla y ya viene esta parte de la ceguera, de la sordera. En el Mateo 13:18 dice, vosotros pues escucháis la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquí sí, directamente. Mire, uno, se sembró la semilla junto al camino. 13:20. Aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Y ahí sí, todos deben tener semilla, ¿no es cierto? Ahí sí nadie se le escapa la palabra semilla. ¿Ya? El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra. Y usted no tiene semilla, chuza. No, No tiene semilla, Erika, usted. Yo No. tampoco. no ¿En tengo. serio? No sé. Qué rara su versión. Qué- y- Bueno, yo ahorita estoy, claro, es que estoy en la Biblia que siempre estoy, es la Biblia Jerusalén, que es la católica. Bueno, mire, la Biblia que es una católica. Bueno, sigamos con el 22. Sigamos con el 22 para que no le quepa la menor duda. El 22, ¿qué dice? El que fue sembrado entre los abrojos es el que la oye, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Y no tiene semilla. ¿No? Qué raro, ¿verdad? Estos católicos sí son el colmo. ¿Sabe por qué me parece que es una locura? Porque esto, entonces ahí sí ya no es coincidencia, esto ya esto es con segunda. Esto sí ya es con segunda, oiga. ¿Por qué? Porque mire ¿cómo se llama? Pero tengo otra versión católica que sí ponen semilla, pero en esta Jerusalén no. Pero tenaz esa Jerusalén, sí, ahí sí, la Jerusalén alguna vez me decían que es media buena, pero ahí sí ya, pucha, ya hilando muy fino. Imagínese, eh, ahora, ¿qué tan cruzados están los cables de estas? ¿O qué tan, o la pregunta es, ¿por qué en donde dice semilla no ponen semilla y en donde dice semilla sí ponen semilla? Le cruzan todas estas cosas. Entonces, y mire cuántas veces se reitera, porque ya le estoy diciendo, a ver, está en el verso, 22, el en el 21. 19 hay semilla. En el 20 hay semilla, dice, se sembró la semilla junto al camino. En el 20 dice, sembró la semilla en pedregales, dos semillas. En el 21 no hay semilla porque está hablando de la raíz. En el 22, y aquel que se sembró la semilla entre espinos, y hay tres versículos. Este es el que oye la palabra.
Más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Y por último, el 23, hay semilla, pero aquí en el que se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende y sí da fruto y produce uno a 100, a otro a 60 y otro a 30. En el 24 hay semilla, Marquito. Eh, ah, eh, Porque ahí dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. exactamente. Entonces aquí viene, aquí viene el rompimiento de Cristo. ¿Se da cuenta? Tres etapas le he mostrado. Tres. La primera sin semilla, la segunda la segunda con semilla. Y este sí es el boom. Porque ¿cómo se llama aquí? Entonces, ¿qué le parece? ¿Cómo se llama aquí? Ya no se llama semilla, ¿cómo se llama? Palabra. No, ya ve que... ahí. Dice trigo, en el 26 ya dice trigo. Cuando el trigo creció, formó la espiga. No le cachó. Vuelva a leerle, Erika. Nada de semilla, semilla y aquí. Otra parábola les puso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Carmita, ¿qué nos quería decir? Tengo yo lo que Erika está leyendo. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que tiene esta que no tienen las demás? Semilla. Semilla. La tierra tiene. Semejante a un hombre. Vea. Otra pregunta. Si arriba ya habló de las semillas, aquí otra vez vuelve a hablar de las semillas. O sea, ¿qué le pasa aquí? Aquí ya comienza a hablar del reino de los cielos. Pero verá que, o sea, ¿por qué si habló de la parábola de las semillas, aquí vuelve a hablar de otra parábola y otra vez vuelve a hablar de las semillas? ¿No le cachó? Porque la Ya. semilla es lo medular. No, aquí no solamente es la semilla, aquí es lea por favor, ¿cómo se llama la semilla en tu versión? Buena No, semilla. no. ¿Ah? Buena semilla. ¿Ya ve? Tierra. ¿Ya ve? ¿Ah? Que esta semilla es buena y la otra no era cualquier semilla. Ah, exactamente. Ya. Entonces, la otra semilla, ¿en dónde se siembra? ¿En dónde se sembró la otra semilla? Ni siquiera era En semilla. abrojos, Pero ni en siquiera era semilla. la... Entonces, ni siquiera, o mejor dicho, ni siquiera Cristo Jesús les dijo semilla. ¿Para qué? ¿Por qué no les digo, no, por qué no les habló de semilla? Bueno, primera cosa, tenemos que resolver si les habló o no les habló de semilla en la primera. Y por eso, imagínense, en la segunda, cuando les explica a ellos, cuando les explica a los discípulos, hace énfasis en la buena semilla. Perdón, hace énfasis en la semilla. Es decir, a los primeros oyentes no hace énfasis en la semilla, sino hace énfasis en qué? Hace énfasis en cualquier cosa menos en la semilla. ¿De acuerdo? ¿Me Ajá, explico? en que no, en que murió, en que no dio, en que, Ya. etc. Ahora, exactamente. A los discípulos, en cambio, les hace énfasis en qué? En la semilla. ¿De acuerdo? Y luego nuevamente vuelve Cristo Jesús a darle énfasis.
Y ahora ya no le da énfasis ni a la semilla, sino le da énfasis a qué. Le da énfasis a la buena semilla. ¿Ya? Entonces, la buena semilla, ¿qué requiere? Shema. Shema. Muy bien. Unos ojos bien abiertos para ver dónde se la siembra. La buena semilla requiere una buena tierra. ¿Sí? Y eso sí da énfasis Cristo Jesús. La buena tierra y la buena semilla. Mire, ahí sí todos debemos tener. ¿Dónde está? El que tiene oídos, que oiga. En el 23, Marquito. En el 23. Exactamente. En el 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, ese es el que produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Entonces, pero a los primeros, ¿de qué no les habló? ¿De qué no les habló a los primeros? De la semilla. Ni de la semilla, ni de la buena semilla, ni de la buena semilla. Pero mire, el 13:8. ¿De qué les habló? Del fruto. De la buena tierra. Una buena tierra. ¿Ya? Ajá. Entonces, necesitamos buena tierra y buena Semilla. semilla. Para plantar los oídos, Marquito. Exactamente. Entonces, ahorita, ¿cómo está la tierra? Ahorita ya es temporada de siembra, ¿verdad? ¿Cómo está la tierra? Debería estar preparada. Debería estar preparada. ¿Ya? O sea, ¿Cómo más? supuestamente buena, ¿no? Pero resulta ser que por eso, mire, la tierra tenemos este viernes tenemos la procesión esa de la, ¿cómo se llama? De la Virgen del Quinche. Uy, sí, Marquito, qué lío. Qué lío, ¿ya ve? Entonces, ¿cómo está la tierra? ¿Qué quieren hacer ellos con la tierra? Mezclarla. ¿Sí ve? Claro. Secarla, ¿Perdón? secarla. Secarla. Exactamente, Rocío. Ya, ¿y cómo se seca la tierra? Se seca. ¿Cómo se seca? Con sonido, con el sonido de la garganta. ¿Verdad? Así que, imagínense, los que se han ido a la procesión del Quinche. ¿Qué pasan diciendo? ¿Qué pasan de qué cree que hablan ahí en la procesión del Quinche? ¿De qué hablan? ¿Quién se ha ido? Alex, Yo no me he ido, Alexander. pero hablan de la Virgencita. Nada, bueno De fuera que los milagros. No, dígalo, Rocío. es más, es para conversación. Yo he ido, pero es más conversaciones de fiestas, de bailes, de cosas así que no llevan nada al caso, sino solamente son recuerdos de pasado. Exactamente. ¿Y usted en el camino qué encuentra, Rocío? Trago. Alcohol. Entonces, ¿qué encuentra? Si encuentra trago, ¿qué encuentra? Palabras vanas. Sedientos. Sí, sedientos, exactamente, sedientos. Entonces, por eso van.
Por eso van, y lo que usted encuentra ahí es un montón de sedientos. ¿Y cómo satisfacen esa sed? Sedientos. ¿Y por qué van esos sedientos? ¿Y cuando llegan, en qué se transforma toda esa sed? ¿En qué se transforma? En lágrimas. Cansancio. En sequedad, en sequedad. Exacto. Cansancio. En cansancio, exactamente, en sequedad, exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué está diciendo la tierra ahorita? Estoy seca. Ya. Estoy seca. ¿Qué está diciendo la semilla? ¿La buena o la cualquiera? Ah, ahora sí. Entonces, ahora sí nos preguntamos, ¿la buena o la otra? ¿Qué está diciendo la O otra? sea, si la tierra está seca, ni siquiera vale la pena echar la buena semilla. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Sí ve? ¿Qué se necesita? Preparar la tierra. Se necesita que la tierra siga hablando, pero, ¿qué está diciendo la tierra? ¿Soy buena tierra o no soy buena tierra? Depende. Depende. ¿Qué está diciendo? Bueno, ¿qué está diciendo la buena tierra? Necesito la semilla. La buena tierra está diciendo necesito la semilla. O sea, ya estoy preparada para recibir a la semilla. ¿Cómo? Es que ese es el interrogante. Estamos en el octavo mes, no se recuerden el octavo mes. En el octavo mes, la tierra, ¿qué está diciendo? La buena tierra, ¿qué está diciendo? Wait a minute, wait a minute. Todavía no es tiempo de echar la semilla. Exacto, exacto. ¿Cómo sabemos que no es tiempo de echar la semilla? Es tiempo de preparar la tierra nada más. Es tiempo, ¿es tiempo de qué? Pregúntele a Cristo Jesús, ¿no es cierto? ¿Es tiempo de qué? De barbecho. No, no, ¿es tiempo de qué? De sonido. Es tiempo de sonido. Es tiempo que se levante la buena semilla y es tiempo que se levante la buena tierra. Pero vemos que la buena semilla, vemos que la semilla, ¿cómo está la semilla? Pues la semilla está mezclada. Pero la buena semilla la tiene el Señor. Y la buena semilla también la tenemos nosotros. Y Amén. nosotros tenemos, claro, y tenemos que darnos cuenta y tenemos que darnos cuenta exactamente en qué tiempo hay que sembrar. Entonces, ¿qué es lo que se ha sembrado ahorita? Usted ya se da cuenta qué es lo que se ha sembrado, porque obviamente usted ya ve los campos, ya se ha sembrado mucho. ¿Qué se ha sembrado? ¿Qué es lo que se ha sembrado? ¿Se ha sembrado? Césped. Exactamente. Entonces, el domingo también es la siembra del césped, pero bueno. Lo que sí se necesita, la semilla tiene voz. Entonces, lo que se necesita la voz correcta. Entonces, hay que sacarle la voz incorrecta, ¿no es cierto? Y la tierra hay que separar la buena tierra de la tierra, Marquito, común. una pregunta. La Sí. semilla tiene las dos voces, ¿verdad? Cuando no tiene las dos voces, no es buena semilla. La semilla, la semilla, O sea, a me ver, refiero a la voz de varón y de hembra, ¿no? amén, 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 amén. Entonces, por eso, eh, por eso se necesita saber en qué condición está la tierra, eso es lo que estamos viendo, y en qué condición está la semilla. Y por eso nos damos cuenta que la condición de la tierra es una condición repetitiva. La condición de la tierra en el octavo mes, en la Biblia no encontramos una condición de la tierra que sea favorable para la siembra, sino es una condición de la tierra favorable para la unidad. ¿Sí?
¿Cómo sabemos que es favorable para la unidad? Bueno, vamos a lo que hizo Dios. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 38. Eso es lo que tenemos. Tenemos la condición de este octavo mes que todavía estamos terminando. Primera de Reyes, el último versículo. Dice, en el año 11, que es el mes de Bul, que es el mes de octavo, la casa fue acabada en todas sus partes conforme a todos sus planos. La edificó pues en 7 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos una buena tierra, obviamente, tenemos el completamiento de Dios ahí, un completamiento de Dios después de 7 años. Lo que le dice a Salomón, Dios es que para que haya podido llegar a esa instancia, pues la voz de Dios, la tierra de Dios y la semilla de Dios llegó a ese periodo, pues llegó a ese completamiento, llegó a esa finalización, digamos así, no a ese completamiento, para que de ahí en adelante pues vaya en ese sentido de completamiento. Entonces esa es la única, esa es la referencia que tenemos del octavo mes. Pero obviamente el octavo mes tendría que ser la voz de la semilla y la voz de la tierra. Entonces la voz del sembrador está unida a la voz de la semilla y a la voz de la tierra. Y por eso tan importante es la voz de la tierra, de la buena tierra y la voz de la buena semilla, porque obviamente esos son los que están mostrando la condición de la tierra. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué pasa si esa buena semilla no cae en buena tierra? Pues le toca atravesar un proceso complicado, pues, hasta que haya ese proceso de transformación. Pero no se echa a perder, ¿o sí? La buena semilla, la buena Sí cae en mala semilla, tierra. la buena semilla, O sea, le toca complicado, pero no se echa a perder. Transforma la tierra. exacto, es la buena semilla transforma la tierra. Porque aquí no está hablando de la buena semilla, sino está hablando de la semilla nada más, ¿no es cierto? Entonces, la buena semilla, por eso la buena semilla siempre va a transformar la tierra. Pero ya cuando está la tierra, la tierra transformada en una buena tierra, y aquí dice, mire, por eso dice, la otra parte cayó en buena tierra y dio fruto en el 13:8. Entonces, Marquito, perdón. La tierra la podemos relacionar con este versículo de Primera de Reyes, donde habla de que fue acabada la casa. ¿Se refiere a la tierra? claro, claro, porque al final es la tierra prometida, es la tierra del pacto. Y esa tierra lo que estaba clamando es por una semilla. Y claro, la semilla de Salomón viene por David, pero Salomón por David tenía que separar también, separar la tierra y separar las semillas, transformarla en una buena tierra y en una buena semilla. Sí, porque ahí vemos el proceso, claro, el proceso en cambio de la semilla. Mire, la mala semilla, la semilla de la cizaña. ¿Cuándo se siembra la cizaña? El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
¿Ya? Todos lo tienen así, la sembró en su campo. En su campo, sí. ¿Sí? Ujú. Claro, y mire, ya no habla de una buena tierra, sino habla de un campo. ¿Por qué por qué hay esa variación? Porque si es el campo de uno mismo, uno va a cuidar de ese campo y va a hacer que sea esa buena tierra para que le Entonces, dé fruto. entonces, eh, entonces sí ve, aquí qué le falta a este campo. ¿Qué le falta a este campo? La buena tierra. Le falta una transformación también, le falta un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque la buena semilla, ¿sí? Tiene que transformarla en una buena tierra. ¿Y cuál es la buena tierra? La buena tierra es la buena tierra, la buena semilla es la que transforma también este campo. ¿Y en qué transforma este campo? ¿En qué tiene que transformarlo? En unidad. Exacto. Le tiene que transformar nuevamente, tiene que entrar en el proceso de transformación, porque tiene que transformar en una tierra de unidad. ¿Y esa tierra de unidad cómo se llama? Esa se llama huerto. El huerto del amado y de la amada. Exactamente, exactamente. Pero mire, entonces aquí viene, dice, mientras la transformó en su campo, el 25, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, ¿cuál es la buena semilla? El trigo. Ah, interesante. Y ahora, ¿por qué se durmieron? Por cansados. Por cansados. Porque no había una voz, ¿Por qué? Porque, ¿qué voz les faltaba? la de Aquí, la mujer, de la hembra, del exacto, varón, sí, de la les falta seguimiento. Aquí les falta seguimiento. Exactamente. ¿Se da cuenta? La voz de completamiento. Exactamente, les falta la voz de completamiento. Entonces, dicho esto de paso, dicho esto, perdón, ya me estoy quedando a oscuras. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Marquito, o sea que la cizaña se siembra en la misma época que se siembra la semilla. ¿O después? Claro, porque dice que ya estaba el trigo y de ahí vinieron a sembrar la cizaña. ¿O antes? Muy buena pregunta. Yo le pregunto, ¿antes podría haberse sembrado la cizaña? Según Yo este creo que versículo. sí, pero en cambio se prepara la tierra para poder sembrar la buena semilla y se saca todo lo que no vale para poderla sembrar en una tierra buena. Verá, lo que le digo, lo que, lo que la pregunta de Adri nos lleva nos lleva a la reflexión, porque todo esto es una parte introductoria, porque si ve, aquí hay mucha sabiduría de Dios, aquí hay muchas preguntas, aquí hay muchas cosas diferentes, pero nuestro tema central es la buena semilla, y la buena semilla, discúlpeme, la buena semilla no tengo por qué atrasarme ni adelantarme. Uh-huh. Esa es la parte. Y para eso, obviamente, para no atrasarme ni no adelantarme, tengo que ver esa buena tierra. Y para ver esa buena tierra, tengo que ver ese sonido. Y por eso, nosotros seguimos preparando, nosotros seguimos dándole la voz a la semilla. ¿Ya?
pero en este proceso seguimos también preparándole la tierra, es decir, seguimos igualando de la tierra. Obviamente no vamos a pasar todo el tiempo, pero tenemos que estar seguros de cuándo es esa buena tierra. Entonces, ya se unen dos cosas, la buena semilla y la buena tierra. Pero lo que vemos en términos generales es que lo que más bien está apareciendo con todo este proceso es una tierra contaminada, es una tierra sedienta, es una tierra adúltera, es una tierra en donde qué hace la buena semilla? ¿Qué hace ahorita? Si más bien tiene que coger más fuerza la buena semilla porque tiene que seguir este proceso de transformación. Entonces, ¿por qué no es, entonces, qué es lo que contamina la tierra? Tenemos que ir a ver. Y ya vemos que aquí el punto es la insensatez, ¿no es cierto? Y eso, y para allá es donde vamos, para ver qué hacemos con esa tierra de insensatez. ¿Cómo? Porque sigue saliendo esa insensatez. Y el domingo es más insensatez todavía. Entonces tenemos que ni adelantarnos ni atrasarnos, sino tenemos que igualarnos. Porque resulta ser que si hay un sembrador adelantado, y ese sí quiso sembrar el cizaña, hay un sembrador que siempre quiere ir a la par para ver cuándo sembramos y también sembrar cizaña, e incluso después, porque lo que nos dice aquí, dice, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces lo que está buscando ese enemigo es ver el momento de sembrar para ahí también meter su trigo. Entonces, antes ya está sembrando, como ustedes ven, pero también está buscando ese momento en donde meterle su cizaña. Pero nosotros, en el proceso, lo que estamos haciendo es más bien despertando, que se despierte ese varón y esa hembra, para que no nos encuentre un trabajo en vano, ni anterior ni posterior, sino un trabajo exacto. Y el trabajo exacto no nos va a producir sueño, no nos va a producir cansancio, sino lo que está haciéndose ahora es un despertar, porque todas estas cosas, mire, todas estas cosas, ¿para qué están ocurriendo? El Thanksgiving y el fútbol, la procesión, ¿para qué? Por un lado, para buscar a la gente cansada, ¿sí? Y meter la cizaña. Pero por otro lado, Dios, ¿para qué está produciendo todo esto? Para producir un despertar. Entonces tiene que haber un despertar de la buena tierra, porque cuando la buena tierra se despierta, ¿qué hace la buena tierra cuando se despierta? Y ahora, entonces está preparada para la buena semilla. Y cuando la buena semilla se despierta, se levanta, está despierta, ¿qué hace la buena semilla? Igual, está atenta, se prepara y está despierta. Entonces, por eso, cuidado con estas cosas que nos desgastan, pero por el contrario, cojamos toda la fuerza para ver en dónde está el desgaste. Entonces, ¿en dónde está el desgaste? El desgaste ya vemos, el desgaste está en este mes, el siguiente mes e incluso en la Pascua. Y ese desgaste, ¿qué va a producir? Ese desgaste va a producir cansancio, va a producir sueño, va a producir qué, pero sobre todas las cosas, ese desgaste va a producir iras. Y cuando produzca iras, ¿qué va a pasar con ese desgaste? Cuando produzca iras, ¿qué va a pasar? Va a mostrar, va a mostrar que las iras son tan iguales igual de fuertes que el amor. Pero si nosotros pues llevamos este proceso con toda esa fortaleza de Dios, ¿qué va a pasar con el amor? El amor va a mostrar que tiene la fortaleza que tiene el amor y que ya desde ya sabemos el proceso, el otro proceso que ni siquiera tiene por qué desgastar, ni tiene por qué desgastarnos desde ya, ni ahora, ni peor aún después cuando se quiera desarrollar. Por eso les digo, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sí. Entonces, vamos a orar por nuestro Shabbat. Padre, bendito seas por darnos lo completo. Y lo completo, Señor, es una buena semilla para una buena tierra. Todas estas cosas, oramos por todo lo que tú nos estás presentando. Porque lo que decimos hoy, Señor, es Shabbat. Despiértese la buena semilla, despiértese la buena tierra en el nombre de Cristo Jesús. Porque, Señor, nuestra fuerza es para seguir acallando esas voces que no tienen voz. La voz de la desesperanza, la voz de la pasión, la voz del fútbol, la voz de las cosas que humanamente quieren, lo único que quieren hacer es traernos su hambre y su sed, sus injusticias, sus iras, sus enojos, sus improperios, sus embriagueces, sus falsas alegrías, sus fiestas. Pero bendito seas porque hoy en el nombre de Cristo Jesús
sabemos que esa buena semilla que tú nos has dado, esa que nos fortalece y esa buena tierra en la cual trabajamos, esa que nos fortalece, esa, Señor, nos permite mirar abriendo los ojos, mirando lo que tú miras, para que en el nombre de Cristo Jesús esa luz vaya rompiendo, vaya quitando todos esos pactos, todas esas insensateces, todas esas cegueras y esas sorderas, y permitas nuevamente que la voz de la semilla sea la voz de Shema y la voz de la tierra sea la voz de Shema. Por eso no somos sordos a la voz de la insensatez ni a la voz de esta tierra, sino en el nombre de Cristo Jesús somos fortalecidos a la buena tierra y a la buena semilla. Bendigo a mis hermanas y mis hermanas que vinimos a fortalecer la buena tierra y la buena semilla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Amén. Entonces, Amén. entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desgastar, como decíamos, con el fútbol, con el problema del tráfico, con el problema de las procesiones, con el problema del Thanksgiving. No, necesitamos nuevamente fortalecer la tierra y la semilla. ¿Y en dónde está la tierra y dónde está la semilla? Nuevamente, en la voz de varón y hembra. Pero para eso, ¿qué necesita ver? Como varón y como hembra, tiene que ver justamente la voz que en el medio se está levantando. La voz del desgaste, la voz de una siembra, la voz de un adelantarse, la voz de un atrasarse, la voz de unos tiempos que quieren nada más que descuadrarse. Por eso, nosotros nos estamos adelantando este día sábado al domingo. No nos estamos adelantando al domingo, sino nos estamos ubicando en los sitios correctos. Es decir, ¿dónde tenemos que fortalecer la semilla? Hoy. ¿Dónde tenemos que fortalecer la buena tierra? Shabbat. Y por eso, el Shabbat que empezamos y el Shabbat que vamos a hacerlo en la casa al lavar mañana desde las 5 de la tarde, que va a ser en lugar del culto, es justamente para eso, para seguir fortaleciendo lo que la otra semilla quiere hacer. Amén. Amén. Sí. Ya. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos. Si la buena semilla es el trigo, vamos con, ¿qué es el eneldo? Y el comino. El eneldo y el comino. ¿Qué son el eneldo y el comino? Son unas especias. Son algo que le da sabor a una preparación, sabor y olor. Son, ya, son algo que le dan preparación, olor. A ver, lo mencionado, lo que le dan el eneldo y ¿dónde está? El eneldo y el comino, lo que le dan es, ¿cómo se podría decir? Sentido. Para que fortalezca. Le dan espacio, exacto, le dan espacio. El eneldo O y el influyen comino en la buena tierra, Marquito, o influyen en algo para que la tierra sea buena. influye, primera cosa, influye en el trigo, exactamente, influye en el trigo. ¿Sí? Entonces, Isaías 28-25, ahí es donde estábamos. Influye en el eneldo y en el comino. Dice, se esparce y ¿qué se hace primero, qué se hace con el trigo? ¿Qué se hace con el trigo? Vamos por lo importante. Entonces, ahí es cuando entendemos las dos parábolas. ¿Por qué son dos parábolas diferentes? A pesar de ser una misma siembra en una misma cosecha. Dice, la buena semilla es el trigo. ¿Ya? ¿En dónde tiene que ubicarse el trigo? En la buena tierra. En la buena tierra. ¿En qué parte de la buena tierra se ubica el trigo? En el medio, decía usted.
Exactamente, exactamente. Entonces, al trigo, ¿qué se lo hace? Al trigo se lo establece, se lo pone. ¿De acuerdo? Entonces, el trigo ocupa la mitad, el trigo ocupa el centro, el trigo ocupa la buena tierra. Entonces, ¿en dónde está la buena tierra? La buena tierra está justamente con el trigo. Esas son las que marcan. ¿De acuerdo? Ahora, el eneldo y el trigo, ¿en dónde están? A los lados. A los lados. ¿Por qué sabemos que están a los lados? Porque el trato es diferente. Al trigo se lo ubica, ¿verdad? Se lo pone en la mitad. Y al eneldo y al comino, exacto. Entonces, ¿qué hace? ¿Sí ve? Lo que hace es el eneldo, el eneldo y el trigo marcan territorio. Esa es la palabra. Si le pongo límites, pucha, se friega. Marca territorio. Marca territorio. ¿Y cuál es el territorio? El Comparemos huerto, Niquito, perdón. el huerto. Pero mire, ¿qué parte del territorio marcan ellos? Mire, se esparce y se ay, se me está la palabra. Se derrama, dice el eneldo, Ya, y se Dispersa. siembra el comino. ya, se esparce y se dispersa, como que se lo sacude, ya, exactamente, ya, ya. Y lo que se esparce y lo sacude, ¿en dónde cae? En el Afuera. lugar, en el lugar, Donde entonces, quiera. exactamente, entonces preguntémosle a Cristo, por eso es importante la parábola de Cristo. Mateo 13, mire la primera. Al sembrar, parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se lo comieron. Ahí está. Entonces, el sembrador, el buen sembrador, vamos con la explicación de Cristo Jesús. Ya. Escuchad al sembrador. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Qué es lo que es arrebatable? Lo que está junto al camino. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está junto al camino? Claro, porque no está en el camino. Porque no está en dónde. Porque no está en el El centro. centro. Ujú. ¿Por qué no? Exacto, porque no tiene ubicación, colocación. Exactamente. Eso era lo que recogía Ruth, No. ¿no? Lo que recogía Ruth era trigo. Claro, lo que- pero el trigo que se quedaba a los lados. No, No. ese es muy bueno. El trigo que no tienen que regresar a recoger, el que recoge el trigo, ¿sí? No es que está recogiendo unito por unito, sino que va recogiendo y hay cosas que se le van quedando. No Ujú. está fuera del camino, ¿no? Ok. ¿Ya? Entonces, por eso la siembra es importante. Entonces, este tipo de siembra, ¿sí ve? Este tipo de siembra, usted agarre, listo. Pero no tiene ni ubicación, sino lo que tiene es, listo, como decíamos, lo que está marcando es territorio. Son cosas que se comen las aves, que se lleva el maligno. Y lo que se lleva el maligno, lo que se comen las aves, ¿qué son? Las cosas que se comen las aves. ¿Qué se comen las aves? Lo que está en el centro o lo que está a los lados. Hasta los lados. Lo que está disperso. Exactamente. Entonces, como está disperso,
¿Qué le falta? Vamos a la Le siguiente. falta una demarcación de territorio, Marquito. Un Exacto, lugar. exacto. Le falta proyección, le falta un lugar, esa es la palabra, le falta un lugar. Mire, siguiente. Aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la semilla la recibe con gozo. ¿Verdad? Entonces, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción, la persecución, enseguida tropieza y cae. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué corresponde este? ¿Este también es puesto? ¿Este está en el centro? ¿O este también es parecido al eneldo y al comino? Es como el comino que está sembrado, pero no está sembrado en donde corresponde. Entonces, las aves, ¿qué? Las aves para comerse. Usted, a ver, usted haga la prueba. Coja algo que va a sembrar. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ponerle en su lugar, tiene que darle tierra, tiene que darle profundidad, ¿no es cierto? Usted algo que va a dispersar, ¿qué tiene que hacer? Usted agarra y pi. Algo que va a esparcir y va a dispersar, esparcir y dispersar. ¿Qué tiene que hacer? Pi. Las aves, ¿qué van a comer? ¿Sí? Lo que no tiene raíz. Lo que no tiene tierra, exactamente, lo que no tiene tierra. Lo que está así, simplemente así lanzado. Entonces, tenemos ya dos. Lo que no tiene un lugar. Entonces, exacto, lo que no ha cogido profundidad. Ahora, lo primero que no ha cogido profundidad, ¿cómo se llama? Eneldo. Lo segundo que no ha cogido profundidad, ¿cómo se llama? Comino. Comino. Viene lo tercero, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que cuando por causa de la palabra viene la aflicción, la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Cómo se llama esta semilla? ¿O cómo se llama este producto? Cizaña. No, porque la cizaña se mete en la buena tierra. ¿Cómo se llama este producto? Entonces, ya pasamos por dos productos, pero nos falta un tercero, ¿no es cierto? Solamente teníamos dos. ¿Sí? Nos falta un tercer producto. Así que vamos a Mateo. Mateo 23. En Isaías, Marquito habla del trigo, de la cebada y de la avena. Pero escuche, pero muy buena su pregunta. Pero si ve el trigo, ¿ya? La cebada. Seguimos, vamos primero por el eneldo y el comino, porque nos falta un tercer producto con el eneldo y el comino. Nos falta un tercero. Este es el que se mete entre espinos. Luego vamos a los otros. ¿De acuerdo, Adri? Uy, Listo, Marquito. ya me he ido. Vamos a donde está el eneldo y el comino. Mateo 23. Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y el comino. ¿Cuál es el tercer? La menta. ¿Cuál es el tercero? La menta. La menta. Muy bien. La menta. Entonces, ese es el tercero. Y la menta, ¿en dónde cae la menta? Entre espinos. ¿Sí? Ahora sí ahora vamos con el trigo, porque no todo lo que es trigo, como dice Adri, es trigo, sino que viene el centeno. ¿Dónde está?
Isaías. Dice, el trigo, la cebada y el centeno ¿qué características tiene? Yo tengo en esta versión Reina Valera que dice, el comino, el trigo se pone en hileras, la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. No le menciona el centeno. En lugar, entonces le está poniendo, en lugar de centeno, le está poniendo avena. ¿Pero en qué versículo estamos? ¿En qué? En Isaías Isaías. 28:25. Mm. ¿Ya? La neguilla, el comino, y pone trigo, cebada y espelta, cada cosa en su tablar. Bueno, centeno lo tengo. Usted me dice avena, entonces vámonos a Éxodo 9:32 de Adri con la avena, como dice usted, a ver si tiene avena. Éxodo 9:32. A ver, Marquito. Dice, Trigo y más la el trigo cebada. y el centeno no fueron heridos porque eran tardíos. Entonces ahí se habla del centeno, ¿verdad? Ajá. Entonces, ese mismo centeno debería estar en vez de la avena, pero es Ya, centeno, ¿ya? ya. Entonces, no fueron destruidos, ¿por qué? Porque no son tardíos. ¿Alguna otra versión? El trigo y la espelta no fueron destrozados por ser tardíos. Ya, por, por ser tardíos. Entonces, aquí marcan, estos dos siempre van a llegar a completar, pero esto, lo que hace entonces el trigo, resulta ser que no solamente es la cizaña, ¿no es cierto? Sino que el trigo, el centeno y la cebada, resulta ser que son los que ocupando el lugar. ¿Cuál es el centro de todo esto? El centro de todo esto Perdón, es el trigo, Marquito, tengo una versión que dice, pero al trigo y al centeno no les pasó nada porque brotan más tarde. porque brotan más tarde. Y- Chévere, interesante. Si brotan más tarde es porque fueron sembrados más tarde que los otros. No, el trigo, lo que pasa es que el trigo tiene el proceso completo. Esa es la cuestión. En cambio, la cizaña no. Pero aquí viene el trigo, el centeno, el trigo ocupa el lugar central, ¿ya? La cebada, la cebada protege al trigo, es la segunda protección. Y lo otro, el centeno también tiene la fortaleza, la fortaleza del trigo, pero también es otra protección para el trigo. Entonces, el momento, por eso, el momento que viene la cizaña, cuando Dios separa el trigo de la cizaña, pues no hay problema, porque todo este proceso, el trigo está protegido incluso por estos elementos, por el centeno y la cebada, que incluso a través de esa forma todavía son más protegidos. Y obviamente la protección máxima es que ¿cómo se llama? La cizaña, la cizaña nunca va a completar el proceso del trigo. La cizaña nunca va a ser, como dice, tardía, sino la cizaña se va a quedar casi llegando al proceso, pero se tiene que quedar para que esa se muestre, sea secada. Pero todo esto, lo que, lo que estamos viendo es que estamos marcando la protección.
mostrando la tierra, la condición de la tierra, mostrando los productos principales, pero mostrando también por qué por qué estas siembras lo que están haciendo es mostrándolo cómo está la tierra y mostrando cómo están las semillas, para que en cambio el trigo siga fortaleciéndose, para que también la buena tierra se siga fortaleciendo, y en el momento en que rompamos o ya sembremos y ya le demos la ubicación, pues la cizaña, ¿qué tenga que hacer? La cizaña no va a encontrar lugar, sino la cizaña va a sembrarse lo más cerca, pero no va a estar tan cerca del trigo, porque el trigo va a estar protegido no solamente por el trigo, sino por la cebada y el centeno, que eso es lo que que eso también es lo que se está sembrando. Entonces, con esto, ¿cuál es la idea de Dios? Obviamente, que al trigo se le dé su lugar, pero también se le dé su tiempo para que después de que se haya fortalecido la tierra, la buena tierra, y se haya mostrado en dónde están las debilidades, pues ahí esas debilidades ocupen el lugar, no se acerquen, pero el trigo, es decir, el pacto, como decíamos, esta unidad de varón y hembra, estas den la voz correcta. Entonces, ¿qué voz la que ahorita está apareciendo? Si ve, está apareciendo las otras voces, pero la voz del trigo todavía está cogiendo fuerza para que la voz del trigo y la voz de la buena tierra, ahí podamos decir en el 9º y en el 10º mes, podamos decir que han sido ubicadas luego de este proceso de siembra. Amén. Entonces, en la práctica, no solo se está viendo todo este problema que estamos viendo de la mala semilla o de la mala tierra, sino lo que estamos viendo es más bien el proceso de Dios que está mostrando la mala semilla y la mala tierra para fortalecer la buena tierra y la buena semilla y sembrarlas de manera adecuada en el momento y en el lugar adecuado. Padre, es Shabbat y bendito seas por tú ser el buen sembrador, que nos has dado tantas protecciones y que nos has dado de tanto de lugar de varón y hembra, que cada vez coge más fuerza y más voz. Porque, Señor, nuestra siembra, lo que hoy estamos sembrando, lo que mis hermanos y mis hermanas están sembrando, pues, Señor, en la primera cosecha, queremos, la sembramos para, en el nombre de Cristo Jesús, recogerla, Señor, con toda la distancia de las iras, de los enojos, con toda la distancia de la cizaña, que ni siquiera se acerque, sino que por el contrario, se encuentre con un campo, se encuentre con huertos, se encuentre con unos productos que aún el eneldo y el comino estén fortalecidos. En el nombre de Cristo Jesús, pero rodeando siempre al trigo, porque el trigo es parte de tu huerto y el huerto siempre estará en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat, bendiciones y nos vemos mañana en la noche en el culto de la casa del Dabar. Bendiciones. Amén, bendiciones. Gracias, Marquito. Bendiciones a todos. Gracias a todos. Hasta mañana. Bye.